cotidianamente probablemente se dediquen, ¿sí? Entonces, voy a empezar por acá. Y la pregunta que nos llama a todos, ¿por qué es importante, por qué necesitamos gestionar el cambio? ¿Por qué? ¿Por qué en los últimos años se habla tanto de la importancia del cambio? Yo les he puesto algunas imágenes que creo que nos pueden de alguna manera sintetizar lo que todos sabemos, lo que todos vivimos, ¿sí? Y sin embargo, aún no terminamos de procesar. Ejemplos, ¿sí? Tenemos el mundo tecnológico, las tecnologías han venido a revolucionar nuestras vidas, ¿no? Em, Ahora, pues todo lo tenemos en un celular, todo lo tenemos en una PC, estamos hablando de la tecnología en absolutamente todos los campos y en el mundo empresarial, en el mundo industrial, esto se está viendo reflejado a través de la automatización, el reemplazo de maquinarias, la tecnología que viene a cambiar algunos sistemas, muchas formas de hacer las cosas. Esto nos está llevando también a la conexión con proveedores, clientes, empresas, aliados, los mismos otros colaboradores de la misma organización que se encuentran en cualquier otra parte del mundo, en horarios distintos, con culturas distintas, ¿no? Yo tengo una amiga pues que se dedica y trabaja usualmente solo de noche porque su cliente está en otra parte del mundo y ella tiene que estar dando soporte tecnológico justamente al cliente, ¿no? Entonces sus horarios están sumamente invertidos, ¿no? Tenemos, por otro lado, nuevas formas de gestionar, nuevas formas de liderar, muchos cambios en la estructura organizacional. Tenemos todo el desafío del cambio climático que nos está haciendo cambiar muchas cosas, nos está haciendo pensar también de qué manera podemos hacer más sostenible la vida en nuestro planeta, porque el planeta no creo que se marchite en realidad, los que nos vamos a marchitar somos nosotros y de qué vamos a depender las futuras generaciones, ¿no? Tenemos una serie de crisis sociales, políticas, económicas en nuestro país que generan inestabilidad, que generan incertidumbre, que de alguna manera le ponen ciertas barreras a las inversiones en el país. Entonces, todo esto nos genera hasta cierto punto cierto caos, ¿no? ¿Qué más? Para seguir sumando, ¿no? Para seguir poniéndole candela al asunto. Tenemos diferentes generaciones trabajando en un mismo lugar, trabajando en una misma organización, a veces en una misma oficina, en un mismo equipo de trabajo. Entonces, ello exige que nosotros aprendamos a comunicarnos, a ser más empáticos, ¿no? A entendernos para poder lograr objetivos comunes. Entonces, surgen las necesidades de lidiar con los conflictos, surgen las necesidades de escuchar mejor, surgen, en fin, una serie de desafíos que nos llevan a pensar cómo y a preguntarnos cómo hacemos para trabajar juntos por un mismo objetivo, teniendo tantas diferencias, ¿no? Y tantos desafíos externos en realidad, que al final de cuentas nos hacen sentir así, ¿no? Estamos en un torbellino cotidiano. Sí, hay personas pues que estamos acostumbrados a la multitarea, a hacer muchas cosas a la vez. De repente tú ya tienes un programa para el día, para la semana y surgen imprevistos y surgen nuevos pedidos y surgen cambios y el cliente canceló y el cliente te pidió más y el cliente y el jefe te pidió este reporte para mañana y de repente estamos en un torbellino permanente, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Así, porque todo es para ayer, porque tenemos que hacer muchas cosas, porque estamos muy desafiados y encima estamos cargados emocionalmente de todo el estrés que implica vivir así. ¿Cómo no tener que aprender a lidiar con el cambio? Si finalmente lo único que no cambia en estos tiempos es el cambio. Esa es la razón por la que propusimos este tema y vamos a ver en el trayecto de esta presentación, yo creo que varias claves que nos van a ayudar a lidiar justamente con
todo esto, esta incertidumbre que nos genera en la gestión del cambio, ¿no? Y los cambios que están surgiendo, ¿no? En las organizaciones. Algunas empresas están entrando en temas de transformación cultural, otras están entrando con una cultura de innovación, otras tienen mucha rotación de sus gerencias, de sus jefes, de su personal, o lo que viene, ¿no? Con la yapa, que implica tener que adaptarnos, tener que aprender nuevamente, y así por el estilo. Entonces, salta esta nueva pregunta para nosotros de manera personal, ¿no? ¿Cuál es la habilidad salvavidas de estos tiempos? ¿Cuál creen ustedes que es la habilidad salvavidas de estos tiempos? Usualmente cuando hago esta pregunta, las respuestas vienen por acá. Me dicen adaptarnos, aprender a ser más flexibles, aprender a ser más ágiles. Y ustedes ven cómo los nuevos cursos, ¿no?, que tenemos en Internet, eh, que piden muchas veces las empresas en temas de capacitación, es esto, es enséñanos a ser más flexibles, enséñanos a ser más ágiles, enséñanos a adaptarnos rápidamente a los cambios, ¿no? Se vienen proyectos con muchos cambios y no sabemos cómo va a responder nuestra gente. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para volvernos más adaptables, más flexibles, más ágiles? Yo voy a tratar de responder esta pregunta en varias dimensiones. Básicamente, ¿no?, lo que quería enfatizar antes de empezar a responder la pregunta es que tenemos que trabajar en 4 grandes dimensiones. ¿Cuáles son? Estas. La primera es que tenemos que trabajar a nivel personal. Tenemos que mirar a las personas desde su individualidad y ver cómo las ayudamos a ser más adaptables, más flexibles, más ágiles. Todos no aprenden con la misma fórmula. Entonces, a veces pues traemos un curso para 50 personas y esperamos pues que después de este tallercito o de este curso toda la gente ya esté lista para adaptarse al cambio. Y no funciona así. No funciona así porque bueno, por todo lo que he mencionado antes, ¿no? Pertenecemos a generaciones distintas, formas de hacerlas distintas, necesidades distintas, formas de aprender distintas, formas de lidiar con el estrés, con la ansiedad distintas, niveles de inteligencia emocional distintas, ¿no? Y la capacidad de aprendizaje, la rapidez para aprender también distintas. Entonces tenemos que trabajar en una dimensión más personal, más individual. Luego necesitamos fortalecer a nuestros líderes, porque ¿qué pasa? Que a veces capacitamos al personal, pero en el líder, plum, nos encontramos el techo, ¿no? Entonces, si los líderes no están preparados para lidiar con el cambio, entonces los equipos, no tienen techo, no tienen respaldo, no tienen soporte. Necesitamos trabajar a nivel de liderazgo. Necesitamos trabajar a nivel de equipos también, porque si los equipos no están cohesionados, si no están preparados, entonces la mesa va quedando coja, ¿no? Y finalmente, necesitamos aprender a trabajar como organización. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas 4 dimensiones, porque a veces nuestras políticas o nuestras acciones se concentran solo en una línea o en una dimensión, y de ahí nos quejamos porque no tenemos resultados. Y naturalmente no vamos a tener los resultados que quisiéramos porque debemos mirar el tema en estas 4 dimensiones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera, en la dimensión personal. ¿Qué necesitamos hacer, qué necesitamos aprender para desarrollar esta habilidad salvavidas que nos demanda tanto en estos tiempos? 5 claves, ¿ya? 5. Vamos con la primera. Tenemos que aprender a ser ágilmente emocionales. Sí, y esto lo aprendemos básicamente con una mejor autorregulación. Tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional, educarnos emocionalmente. ¿Qué significa? Aprender a hacer estas pausas que nos permitan conectar con nuestras emociones para poder identificar qué es lo que sentimos ante determinadas circunstancias, cómo nos está afectando el estrés, la ansiedad, determinadas personas también, y cómo es que estamos lidiando con ello, cómo es que estamos respondiendo. Para no tomar decisiones cuando estamos alterados, por ejemplo, o para
poder mejorar nuestras relaciones y nuestra comunicación asertiva con los demás. Y para lidiar con el estrés, ¿sí? Porque al final terminamos en el hospital, en el médico, enfermos, adoloridos, con permisos médicos, porque no supimos ser ágiles emocionalmente. Tenemos que aprender a tener claridad en la confusión, porque el mismo hecho de estar permanentemente en un torbellino, ¿sí? Dentro de otros torbellinos y lidiando con todos los torbellinos de las otras áreas y de las otras personas, entonces esto genera mucha confusión. Y necesitamos aprender a tener claridad, ¿sí? Para ello nos sirve el enfoque, la claridad en la dirección o el sentido de propósito. Entonces, sea como persona, como equipo o como organización, necesitamos tener mucha claridad sobre nuestra dirección, hacia dónde estamos yendo, por qué hacemos lo que hacemos, para qué estamos haciendo esto, para qué estamos haciendo, qué hacemos bien, qué no estamos haciendo del todo bien, ¿no? Esta claridad nos permite incluso tomar mejores decisiones y sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿no? Necesitamos aprender a tener orden en medio del caos. Y para tener orden en medio del caos, a mí me gusta poner mucho el ejemplo de la motivación y la disciplina, ¿sí? Si permitimos que nuestra actitud y que nuestros resultados dependan del estado de ánimo que tenemos o de la motivación que tenemos, entonces esto va a ser así, demasiado fluctuante, ¿no? Hay días en los que vamos a estar con una energía acá y nuestros resultados van a ser buenísimos y hay días en los que estamos sumamente bajoneados o de repente nuestro nivel de energía está bajo y nuestros resultados también, ¿no? Dependemos mucho de la motivación. Y si esta motivación no es clara o no tenemos de repente respaldo de líder, no tenemos el reconocimiento que no ganamos lo que queremos, nuestro sistema de motivación está sumamente bajoneado, por ende nuestros resultados también van a estar bajoneados, ¿no? ¿Qué ayuda? Nos ayudan los hábitos. La disciplina de los hábitos nos permite mantener el ritmo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo quiero leer más, ¿no? Quiero leer por lo menos de repente pues un libro al mes. Entonces, si yo le cojo el libro cada vez que me siento motivada para leer y no tengo este hábito de la lectura, ese libro difícilmente lo voy a leer. De repente un día me emociono y leo 5 páginas. Al día siguiente, ay, no, qué aburrido, tengo sueño, dejo. Al otro día, ¿no? Leo una página, al otro día no leo nada, al otro nada, y así sucesivamente. Y a fin de mes, ¿cuánto leí? 15 páginas. En cambio, si yo digo, muy bien, voy a leer todos los días 2 páginas, eso va a garantizar que yo a los 30 días haya leído 60 páginas. ¿Sí? Entonces, el orden ayuda, la disciplina nos ayuda a tener un rendimiento mucho más equilibrado, ¿no? Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Que se me acaba de venir a la mente ahorita y que muchas veces genera incluso problemas, ¿no? Y conflictos en los equipos de trabajo. Temas como algunos cambio de turno. Una fábrica donde hay un cambio de turno y no se comunican, ¿no? De repente que esta máquina tuvo menos combustible y hay que hacerle el cambio, pero hay que hacerle el cambio de repente a los 10 minutos, ¿no? O de repente tal persona no vino a trabajar, ¿no? Por ende, se dejó un vacío ahí, pero no se comunica, porque no hay la disciplina de dejar, ¿no? Esa bitácora lista para el siguiente turno. Entonces, el que viene se encuentra con el problema acá, comienza a renegar, se le falló la máquina, le faltó combustible, tuvo un vacío en el personal porque nadie le dijo nada. Todo eso se resuelve con ¿qué? Una bitácora que yo dejo al cambiar el turno. Listo. Entonces, la persona que viene, ¿no? Lee qué es lo que está sucediendo y toma acción al respecto. Y así sucesivamente. Orden, ¿no? Disciplina, hábito, en medio de todo nuestro torbellino. Reaprender. ¿Qué significa que tenemos que aprender a reaprender? Hay
muchas cosas en el trayecto que ya no funcionan, que ya no funcionan, que ya no suceden, de repente como ya no se usan o em, ya, y simplemente ya no es como lo aprendimos, ¿no? De repente los que aprendimos a trabajar algunos programas tecnológicos hace unos años, ahora pues ya no sirve eso, tenemos que reaprender otras aplicaciones, otros sistemas para hacer las cosas. Y eso es parte de, ¿no? Esto nos cuesta mucho, sobre todo a las personas que tenemos más experiencia, más trayectoria, porque pues las cosas nos han venido funcionando de una determinada manera y ya nos acostumbramos a hacerla de esa determinada manera porque además nos han funcionado, ¿no? Pero de repente nos encontramos con este desafío de que cambian o hay una nueva aplicación o hay un nuevo programa o alguien más joven vino y demostró que funcionaba mejor su método. Entonces nos choca, ¿no? Ahí es donde lo recomendable es que adoptemos el famoso modo aprendiz, el modo de aprendiz. Pasemos del modo experto o modo lo sé todo al modo aprendiz, porque eso nos va a facilitar mucho más en el adaptarnos a eh, los desafíos. Y el quinto, tenemos que aprender a bailar con la incertidumbre. Ya no podemos aspirar como aspiraban nuestros abuelos, ¿no? A la estabilidad o a lograr determinado puesto, determinada posición, determinado sueldo y ya, ¿no? Haces tu vida, porque eso ya no existe, ¿no? Entonces, todo este movimiento, no sabemos qué va a suceder mañana, no sabemos con qué norma nos salen mañana, no sabemos si mañana tenemos el mismo jefe, no sabemos si mañana tenemos el mismo trabajo, no sabemos si mañana tenemos el mismo cliente, ¿no? Entonces tenemos que hacernos a la idea de que todo está en movimiento, de que la gran mayoría de cosas no son seguras y que tenemos que, eso, aprender a bailar con el cambio. Bien, entonces, esto a nivel personal. Si alguien desea hacer algún comentario, bienvenido, van escribiendo en el chat. Y Damaris, si puedes, me comentas porque yo no lo veo, por fin. Sí. Entonces, Ok. continúo. Gracias. Vamos con el equipo. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Sí? En equipo, el gran desafío es cómo hacemos para trabajar en equipo. Este es uno de los grandes pedidos que me hacen las empresas, ¿no, Bárbara? Un taller para trabajar en equipo. Mi equipo no sabe trabajar en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo capos, o sea, la gente es súper capa, la gente es experta, mucho talento, hay mucho talento, pero que no sabemos cómo cooperar, cómo trabajar hacia un objetivo común, ¿no? Y necesitamos aprender eso, porque es una de nuestras habilidades salvavidas también en las organizaciones. Eso, tenemos muchos objetivos individuales, mucho talento, insisto, individual, pero que tiene que aprender a trabajar así. ¿Qué necesitamos para convertirnos en equipos de alto desempeño? En buena medida, necesitamos más cosas, pero en buena medida lo he resumido en estos puntos. Necesitamos liderazgo, liderazgo firme y asertivo, ¿sí? Necesitamos dirección clara, necesitamos objetivos comunes, necesitamos aprendizaje, aprender a trabajar en equipo, aprender a aprender, necesitamos aprender de los conflictos, necesitamos mucha comunicación y necesitamos definir y tener clara una cultura de trabajo. Entonces, para eso necesitamos líderes, líderes que puedan dirigir este proceso, ¿sí? Y a nivel de organización, yo quiero hacer acá una especie de paréntesis antes de entrar con las claves que les quiero compartir a nivel de organización, porque de alguna manera todo lo que estoy mencionando también suma al proceso de cambio de las organizaciones. Em, y hago el paréntesis porque siempre me acuerdo de esta pregunta, ¿no? Que me hacen los líderes en algunas capacitaciones. Me dicen, Bárbara, ¿cómo motivo a mi gente? ¿Cómo hago para que mi equipo se motive más? ¿No? Entonces,
Yo creo que esto que les voy a compartir en este momento es clave para entender cómo se motivan las personas, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la motivación en las personas? Lo que tenemos, por donde tenemos que empezar es por entender los motivos que mueven a la gente. Eso es en resumen. Entender los motivos que mueven a las personas. Por eso lo he puesto acá como motivación, ¿no? Motivos que accionan, motivos que mueven a las personas. El motivo que hace que esta persona suba la escalera, ¿sí? Entonces, básicamente son estos. En principio, debemos entender que las personas cambiamos porque creemos que ese cambio nos va a hacer bien o que ese cambio nos conviene. Si es que optamos por obligar a hacer las cosas, acuérdense ustedes cuando estaban en el colegio, cuando estaban en la universidad y tenían que estudiar por obligación o tenían que hacer un trabajo por obligación. Estudiabas para el examen probablemente o estudiabas para esa nota puntual porque necesitabas esa nota para aprobar el curso, pero no tenías más. O sea, simplemente lo hacías porque tenías que hacerlo, porque te estaban obligando y porque era necesario hacerlo para ese momento, punto. No era sostenible. Y eso es lo que es importante tener claro. Para que los cambios sean sostenibles, para que la gente adopte una nueva conducta y esta conducta sea sostenible aun cuando no la ves, aun cuando no la evalúas, entonces es importante que conectes con los motivos, que conectes con los valores, con las creencias, con los objetivos que tienen estas personas. Y ahí es importante escuchar, ¿no? Escuchar, observar, entender primero si lo que quieres es motivar. Entonces, no es que tú ofreces una cosa y la gente va a venir como perrito que le ofreces una galleta, ¿no? Entonces, ya, se motiva y viene. Bueno, se motiva y viene en ese momento porque le das la galleta, pero eso no significa que cuando tú no estés o cuando no haya galleta, lo hagan, ¿verdad? Entonces, ¿quieres que esto sea sostenible? Tienes que aprender a escuchar y a entender los motivos para que ese cambio sea sostenible. Entonces, en principio, algo que ayuda muchísimo es entender el valor del propósito. ¿Qué hace el propósito? El propósito nos ayuda a responder esta pregunta, ¿no? ¿Vale la pena realmente el esfuerzo? ¿Vale la pena que yo me esfuerce haciendo esto? ¿Vale la pena que yo em, me desgaste haciendo esto? ¿Vale la pena que yo haga más de lo que me están pidiendo? El propósito le da coherencia al cambio o a las acciones de la gente, a las decisiones de las personas, ¿no? Porque si logras que las personas se sientan conectadas con ese para qué, con ese por qué, ¿no? O sea, que sientan que realmente vale la pena hacerlo, entonces, bingo, porque el cambio va a ser en la medida de lo posible sostenible. Estas personas van a seguir haciendo esto porque creen que esto que están haciendo vale la pena. Parece que es un problema de internet con Damaris, porque el mío está bien. Sí te escucho. Ujú. ¿Ah, sí? Sí, normal, Hola. sí. A mí me escuchan. Ah, perfecto. Yo sigo entonces. Sí, te escucho bien, normal. ¿Y mi pantalla también está conectada? Sí, pero Ya, puedo ver sigo si estás. entonces. Ajá, está ok. Sí, normal. Ya, gracias. Me saltó un mensaje como que algo había fallado. Bien, entonces continúo. Gracias. Bueno, hay personas que se mueven por un asunto de capacidad de libertad, capacidad de decisión, ¿sí? Entonces, esto no significa que tú tengas que darle mucho poder o darles unos supercargos a la gente para que tome decisiones. Ojo, ¿ah? Hay una serie de estudios que demuestran que hay personas que
hacen voluntariado simplemente, o sea, y hacen lo mismo que hacen en la empresa, pero se van a hacerlo gratis a otro lugar solamente porque eso implica el poder decidir, el poder elegir. Yo lo hago porque quiero, yo lo hago porque quiero ayudar, yo lo hago porque me interesa, porque conecta con mis valores, ¿sí? No importa si me pagas o no me pagas, yo lo voy a hacer porque yo elijo hacerlo. Entonces, a veces descuidamos y desaprovechamos ese potencial, ¿no? El encontrar las formas de que las personas puedan elegir y tomar algunas decisiones, por simples que sean, suma muchísimo a la capacidad de autonomía, al poder de autonomía. Y un elemento más tiene que ver con la competencia, pero competencia en el sentido de, ¿puedo hacerlo? Miren, yo recuerdo mucho algunos procesos de cambio donde en un equipo se quería implementar, por ejemplo, algunas mejoras, ¿no? Y los más antiguos, los trabajadores más antiguos, eran los que menos querían involucrarse. Entonces, el jefe se preguntaba, ¿pero por qué no entiendo? Si él sabe, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué no le enseña a otras personas? ¿Por qué no propone mejoras? Entonces, yo le decía esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto crees esta persona realmente confía en que puede hacerlo? Porque de repente tiene miedo de equivocarse. Entonces, como es más grande su miedo de equivocarse y por ende duda de si puede hacerlo o no, prefiere no meter la pata y prefiere no tomar la decisión de arriesgarse y simplemente no mueve ni un dedo. Entonces, muchas veces, ¿sí? No se trata tampoco de súper talleres y cursos de capacitación. A veces son cosas muy simples, pero por no saber escuchar, no lo sabes. Y esperas, ¿no? Que las personas hagan otras cosas o que propongan o que mejoren, pero no te has dado el tiempo de escucharlos y saber qué tanto creen ellos que pueden hacerlo, porque eso finalmente es lo que mueve a la acción, ¿no? Entonces aquí hay tres claves bien importantes para responder esta pregunta de, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a las personas? Algunas personas se mueven por el propósito. Basta con creer que esto es coherente. Algunas personas se mueven por el poder de decisión, por la autonomía que pueden tener. Y algunas personas se mueven más bien por un asunto de competencia, porque yo puedo demostrar lo que yo sé. Y esa es una oportunidad de repente para demostrar lo que yo sé, pero algunos no, ¿sí? Porque todo lo contrario, creen que no pueden hacerlo. Entonces, observa estos detalles. Y ahora sí, vamos con los 7 facilitadores del cambio. Esto es mucho más ágil ya. Lo anterior era, digamos que la introducción para entrar a esta parte. ¿Ok? 7, solamente 7 facilitadores del cambio que yo sugiero cuando la organización quiere implementar algún cambio puntual. De repente, pues, a cambiarnos vamos a cambiarnos de local a un local mucho más grande, ¿no? Donde vamos a tener que compartir oficinas, vamos a tener que trabajar con otras áreas, vamos a crecer en equipo, vamos a traer personal nuevo. Ok, ahí hay un proceso. Vamos a cambiar de sistema, vamos a automatizarnos y vamos a cambiar todo un sistema en el que todos tienen que poner de su parte porque a todos les va a afectar. Ajá, otro proceso de cambio. O de repente, una empresa toma conciencia de la cultura organizacional que necesita implementar y vamos a emprender un proceso de transformación cultural en nuestra organización. En cualquiera de las situaciones, acá hay 7 facilitadores que tienes que tener en cuenta si quieres implementar estos cambios de manera más efectiva. ¿Ok? Vamos con el primero. En principio, la recomendación es arma una coalición para el cambio, ¿sí? Junta a un equipo de gente, una especie de comité de preferencia donde estén las cabezas y representantes de áreas clave, ¿no? Áreas críticas que deban impulsar este proyecto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de transformación cultural, de sí o sí necesitas que ahí en esta coalición esté recursos humanos, esté comunicaciones, marketing de repente, ¿no? Y el área de administración. Si vas a implementar un proceso de un nuevo sistema,
Ok, entonces sí o sí tiene que ser el área de sistemas, de repente, no lo sé, el área de logística o algún otro área que esté vinculada a los procesos. Entonces, arma una coalición, ¿no? Asegúrate de que los líderes de la organización sean el modelo de estas buenas prácticas, que sean los primeros en estar informados. Porque, ¿qué pasa cuando soltamos la información y ya lo lanzamos a nivel organizacional? Y el equipo, la gente lo primero que hace es preguntarle a su líder. Y a veces los líderes no tienen ni idea porque no han participado de esta coalición o de este proceso introductorio. Embajadores del cambio, si quieres verlo así, o aquellos líderes que van a ser los modelos de este proceso de cambio. Entonces, arma una coalición para el cambio, elige a los líderes que van a modelar, que van a impulsar y reforzar las buenas prácticas. ¿Para qué? Para que esto sea una visión que conecte, una visión muy simple. No, no hagas una visión de 2 párrafos o una visión de un párrafo súper técnico que nadie se lo puede aprender, ¿no? La visión Ya. no hagamos una visión técnica que solamente va a quedar en la web o va a quedar por escrito, sino hagamos una visión que invite a la gente, que haga que se la compren, ¿no? Que se convierta casi casi en su propósito de logro. 3, necesitamos un plan, pero un plan medible, un plan que tenga metas medibles, es decir, las metas es qué queremos lograr, ¿no es cierto? ¿Cuándo queremos lograrlo? ¿En qué tiempo queremos lograrlo? ¿No? Que tengan acciones concretas en plazo temporal y con los responsables asignados. Entonces, todos sabemos cuál va a ser el plan, qué acciones van a ser las claves, en qué tiempo debemos lograr cada una de estas acciones y quiénes son los responsables de cada una de ellas. No necesitamos un plan oneroso y súper largo que al final termina abrumándonos en lugar de ser ágil, ¿no? Que necesitamos es identificar metas, indicadores claros de logro, acciones concretas claves, plazos y responsables, y de repente en cascada, ¿no? Se va bajando. Entonces tú tienes tu plan con tus acciones concretas a nivel organización y luego esto va bajando por cada área y cada área se va alineando a esta meta que nos hemos tratado como organización. ¿Ok? Yo como área, ¿a qué me comprometo en este tiempo para poder lograr y contribuir a este objetivo? ¿No? Pero no basta con eso. Necesitamos un ecosistema de soporte. ¿Qué significa tener un ecosistema de soporte? Significa que si alguien en la empresa no entiende algo, que si queremos saber cómo van los procesos, cómo van las mejoras, qué avances tenemos, oye, ¿qué nos está faltando? Oye, ¿en qué puedo sumar? Entonces, eso está registrado. Puede ser de repente un área, puede ser una comisión responsable, puede ser de repente una carpeta compartida donde se van poniendo los elementos de información, ¿no? Pero hay que nombrar de todas maneras a un responsable de este ecosistema de soporte a quien las personas puedan acudir, dependiendo naturalmente de la dimensión del cambio de la organización, ¿no? Pero hay que crear este ecosistema. ¿Cuál es la función de este ecosistema? Hacer acompañamiento y seguimiento. Es decir, acompañar a las personas que necesitan este soporte porque de repente no están entendiendo, porque de repente quisieran aportar alguna mejora, pero no saben cómo, ¿no? De repente necesitan que los ayuden a reunirse, que les den algunas ideas, que los acompañen en algunas reuniones con el equipo. De repente son los líderes que no saben cómo liderar este proceso en su área, entonces necesitas acompañarlos. Y por otro lado, hacer el seguimiento del plan, ¿no? Ok, ¿qué estamos logrando? A ver, muy bien, vamos a ver las fechas de plazo y vamos concertando estas reuniones o estos entregables que nos vayan indicando que vamos bien, vamos bien, vamos bien, ¿no? Entonces hacemos seguimiento y acompañamiento.
¿no? Y a la vez nos sirve pues para absolver dudas, consultas, y todos estamos conectados, ¿no? Porque a veces pasa también que lanzas el proyecto y cuando tienes dudas no sabes a quién acudir. Y se van enfriando, ¿no? Las buenas iniciativas, estas ganas de querer sumar, porque cada uno sigue en su propio torbellino. Elimina obstáculos y optimiza. Paso 5. Desarrolla las capacidades necesarias para poder gestionar ese cambio que estás buscando, ¿no? Si estamos hablando de transformación cultural, pues hay que ponerle todo el punche al tema de cultura, al tema de conductas, al tema de soft skills, de liderazgo. Si estamos hablando de un cambio a nivel técnico de sistemas, pues entonces tienes que desarrollar las capacidades para la gente que no sabe usar la tecnología, para la gente que no conoce este proceso. Entonces tienes que darle información amigable, ¿no? Y necesitas nivelar o desarrollar determinadas capacidades. ¿Ok? Eso nos va a servir a qué? Eliminar obstáculos, evitar errores, evitar retrasos y naturalmente optimizar lo que ya tienes. Al respecto, quería compartirles este artículo, ¿no? Este artículo que es justamente extraído de un reporte a nivel mundial del 2023, fresquito, que nos habla de las habilidades laborales más solicitadas del siglo XXI. Yo sé que esto no es nuevo, solamente lo estoy refrescando, pero lo sigo refrescando por lo importante que es, ¿no? Como decía inicialmente, las habilidades salvavidas de estos tiempos tienen que ver con la adaptabilidad, la agilidad. Sin embargo, para poder ser adaptables y flexibles, ¿no? Aquí está la flexibilidad cognitiva, necesitamos también aprender mucho de inteligencia emocional, a liberar la creatividad, a tener iniciativa, a ser curiosos, a tener pensamiento crítico, a resolver problemas complejos, a negociar. Y este negociar no significa manipular, sino a lograr buenos acuerdos, ¿no? A tomar decisiones. Y para tomar decisiones, pues necesitamos aprender a analizar los escenarios, la parte estratégica, que nos permita pues tener una mirada mucho más estratégica y táctica del asunto, ¿no? Entonces, cómo están estas habilidades en nuestra organización, en nuestro equipo, hay que ver cuáles son, dependiendo de la complejidad o el desafío que tenemos, cuáles son las más indicadas para desarrollar en nuestro equipo, porque de repente no son todas las que requieren todos los equipos, ¿no? Em, trabajar en ello, ¿no? El estudio nos dice que 6 de cada 10 empleados van a tener que ser entrenados en los próximos 5 años. Entonces estamos hablando de 2024, 25, 26, 27, 28, ¿no? En estos ya estamos pasando, atravesando esos años. Entonces 6 de cada 10 empleados van a tener que ser entrenados en los próximos años. ¿Por qué? Porque si no, no reducimos estos índices de error, de conflictos, de rotación y todo lo que acarrea naturalmente el no tener las skills necesarias, ¿no? 6, necesitamos un sistema de comunicación interna, ¿sí? Teniendo bien claro que comunicación interna no es solamente el boletín institucional o es el correo, ¿sí? O es el panel, el aviso que yo pongo en el corcho. ¿Qué es lo que debería hacer la comunicación interna en un proceso de gestión del cambio? En principio debería ser que todos estemos hablando lo mismo, ¿no? O sea, si podemos poner en vitrina y en boca de todos el tema del cambio, genial, pero de manera positiva. Porque muchas veces el cambio viene a las organizaciones de manera negativa. Todo el mundo empieza a quejarse, todo el mundo empieza a reclamar, todo el mundo dice, sí, que seguro que van a hacer esto, no entiendo para qué hacen esto, si deberían hacer lo otro. Entonces, ahí está fallando la comunicación,
¿no? Muchas veces son los propios líderes los responsables de trasladar determinada información y por su propio torbellino no lo hacen o no lo hacen bien. Entonces, ellos son mecanismos del sistema de comunicación interna. Y eso genera los rumores, genera los reclamos, genera las quejas, a veces temas de, voy a inventarme, ¿no? Un caso de gente que está descontenta por temas de homologación de salarios. Entonces, ¿qué está fallando ahí? Dicen, sí, pues yo siempre digo, ¿no? Acá no me valoran, no me reconocen porque yo gano menos, el otro gana más. A ver, ¿qué está pasando a nivel de comunicación interna acá? A ver, por un lado, ¿no? La persona se queja y si yo le pregunto, ok, pero ¿qué has hecho tú para poder generar algún cambio en este sentido? Me mira y me dice, se lo he dicho a mi jefe. Ajá. Y mi jefe no me responde hasta ahora. Pues seguro que no valora mi trabajo y empieza todo el malestar, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener un mecanismo donde esta persona pueda consultar esa información? Ok, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los criterios? ¿No? A los que yo debo apuntar o en los que yo debo trabajar para poder generar un mejor ingreso o un aumento. Pero si no lo sé, entonces, evaluación de desempeño, ok. ¿Para qué va a servir de evaluación de desempeño y dónde está el puntaje? Es información. A veces es información del área de recursos humanos que no está siendo trasladada, a veces es información que maneja la jefatura, a veces es información de todo el sistema que no está siendo trasladada de forma adecuada. Entonces, el sistema de comunicación debería facilitarnos la vida con la información equilibrada que nos, ¿no? Permite tener. Em, ¿Qué más debería hacer el sistema de comunicación en un proceso de cambio? Debería sensibilizar y fomentar esta motivación. Y debería visibilizar y reforzar. ¿Qué? Aquí les cuento. Miren, para sensibilizar y motivar podemos aplicar la, la estrategia, digamos, de fomentar lo valioso de hacer esto juntos, ¿no? De informar y sensibilizar sobre los beneficios que nos trae generar estos cambios de repente, ¿no? O estas buenas prácticas. ¿Qué ayuda a fortalecer esto? ¿Qué ayuda a lo primero? Informar, difundir, divulgar el propósito y las metas que nos hemos trazado, las buenas prácticas que se están gestando. Entonces, no demos por sentado que sí, pues eso es lo que esperamos, que todos lo hagan. Hay que visibilizarlas porque eso refuerza, ¿no? Hay un dicho en temas de pedagogía que dice, pues, ¿quieres reforzar alguna práctica? Entonces, reconócela, ¿no? Visibilízala y vas a reforzar esa buena práctica. Visibilizar y reforzar las mejoras y las pequeñas victorias, ¿no? Los avances que vamos teniendo. Para eso tengo yo un equipo de soporte. Ese equipo de soporte puede generar información útil y esa información útil yo la puedo divulgar. Ya está. O sea, no tengo que ser el generador de la información, porque la información la va a generar otra área. Yo lo que tengo que hacer es divulgarla, ¿no? Y tener los canales adecuados, naturalmente. Hay que visibilizar y reforzar a los hinchas que se van sumando, ¿no? A la gente que va sumándose al proceso. También tenemos que tener ahí todo un ecosistema de reconocimiento, que no significa pues que vamos a estar premiando a todo el mundo, que vamos a estar... Hablamos de reconocimiento, pues simplemente el hecho de repente estar en una reunión y decir, muy bien, buen trabajo, ¿no? Bien, sigamos así, lo estamos logrando. Eso no nos cuesta mucho, no implica una gran inversión, pero es utilizar la comunicación en ese sentido. ¿Ok? Y el número 7, como ya les había mencionado de alguna manera, el poder de la disciplina es construir hábitos productivos. ¿Sí? Me extraigo esta expresión del modo Kaizen, ¿no? Que es pequeñas prácticas periódicas. Pequeñas prácticas periódicas pueden asegurar que se den determinados resultados simplemente por una cuestión de hábito, de disciplina. Algunas empresas pues aplican estas famosas 5 S, ¿no? O 7 S, llaman algunas.
pequeños sistemas de control de repente, ¿no? Pequeños sistemas de información. Voy a decir algo tan simple como el apaga la luz y desenchufa los equipos antes de salir. Ya con eso estás contribuyendo al ahorro de energía, ¿no? O de repente él no está revisando tu correo todo el día, sino de repente determinadas horas. O sea, tienes tú, ¿no? Un modo. O de repente tener esta pequeña reunión de los 5 minutos. Hay muchas empresas que usan estos 5 minutos, famosos 5 minutos de seguridad, ¿no? Al inicio de las actividades. Entonces, de repente, puedes incrementar, ya no son 5 minutos, sino son 7 minutos y los 2 minutos extras para preguntar y escuchar muy bien cómo vamos, ¿no? ¿Qué desafío tenemos para hoy? ¿Qué obstáculos se podrían presentar? Muy bien. Entonces, y así sucesivamente todos los días, una pequeña práctica donde tú le agregas unos 2 a 5 minutos valiosísimos que te van a permitir de repente detectar posibles errores, detectar posibles obstáculos, implementar alguna mejora, fortalecer la comunicación con el equipo, pequeñas prácticas periódicas que pueden fortalecer el logro de tus resultados. ¿Ok? Entonces, a modo de resumen, los 7 facilitadores del cambio que les he compartido. Generar una coalición para el cambio, tener una visión clara, crear un plan medible, constituir un ecosistema de soporte, desarrollar capacidades, tener un sistema de comunicación interna adecuado y desarrollar hábitos productivos. Hay más, pero creo que estos 7 facilitadores son claves y críticos para encaminar el éxito de un proceso de cambio. Entonces, yo los invoco a todos los presentes a que hagamos, ¿sí?, que las cosas buenas sucedan. Espero que esta charla, he tratado de ser lo más breve posible, haya sido nutritiva para ustedes. Yo estoy a disposición a sus preguntas. Quiero dejarles esta última pregunta con mi presentación. ¿Les gustaría ser parte de un lugar más feliz? Espero, deseo de todo corazón que me digan que sí, así que hagámoslo, ¿sí? Pequeñas prácticas periódicas pueden fomentar que nuestro mundo sea más feliz, más ordenado, más ágil, más productivo, más positivo dentro de todo lo que tenemos. Ahora sí, me pongo a disposición, Damaris. Gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, efectivamente, si tuvieran alguna duda o consulta, algo quizá que quedó eh, todavía por aclarar. Veo que Diana está escribiendo. Si no, igual pueden usar el micrófono si desean hacerlo más rápido. Veo que están aplaudiendo. Ay, qué lindos. Dejo de compartir. Como gustes, no habría ningún inconveniente. Y sí, efectivamente, de parte nuestra, agradecerte, Bárbara. Esperamos en adelante poder también sumar más actividades en conjunto. Y de todas formas, por lo que veo, todo ha quedado bastante claro. eh, no tenemos ninguna duda o consulta. Pueden seguir a Bárbara, como ya mostró, en sus redes sociales y con ello también pueden contactarse directamente con ella. Bueno, están escribiendo que muchas gracias, excelente. Sí, efectivamente, ya no tenemos más consultas. Bueno, Bárbara, un gusto realmente. Y esperamos que más adelante te tengamos por aquí. Ah, te están pidiendo tu contacto. Sí, Creo voy a que vuelves compartir a poner la nuevamente. diapositiva. Sí, y aquí tienen me pueden ubicar en cualquiera de las redes sociales como barbara.wong.coach, LinkedIn, Facebook, Instagram, ¿sí? Si quieren un correo electrónico, barbara.wong, lo escribo en el chat, ¿sí? Entonces, más Ujú. fácil es que me contacten por redes sociales porque ahí inmediatamente ¿quién no tiene redes sociales ahora, no? Entonces, yo por ahí puedo responderle, yo misma les voy a contestar. Y si no, de todas maneras les escribo por acá, aunque creo que no puedo escribir. Sí, pero bárbara.wong @contacto con M, contactocorp.com.
Ese es mi correo electrónico. Encantada de atender cualquier duda, cualquier consulta. Bienvenidos, bienvenidas. Cualquier soporte también estamos para sumar, ¿sí? Yo voy a Muchas recibir, gracias. si me permiten, y con el permiso de todos ustedes, en la lista de inscritos, yo les comparto el brochure de alguna manera con todos los servicios que ofrecemos y ahí podemos empezar a tener algún contacto más personal. ¿Listo? Sí, de todas formas, igual nosotros le cedemos la lista al terminado la sesión. Y también informarles que les vamos a enviar la grabación de esta charla a sus respectivos correos. Eso Buenísimo. sería todo por parte nuestra. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un bonito fin de semana largo, según sabemos. Y bueno, hasta pronto. Gracias, un abrazo fuerte. Ha sido un placer. Los mejores éxitos para todos y todas. Hasta pronto. Gracias, Damaris. Nos vemos.